So then we are coming to our next talk. Pasamos a la siguiente charla de Gabriel Lamuk Nañawa, que ofrecerá su testimonio de su trabajo. Una breve presentación. Tras su formación en filosofía y teología como jesuita, fue enviado a Camboya durante 17 años y ayudó principalmente a personas con diversidad funcional, comunidades locales pobres y trabajó con comunidades forestales indígenas sobre cuestiones ecológicas. Ahora mismo es el coordinador de la reconciliación con creación de la Conferencia Jesuita de Asia-Pacífico y a su vez también es el ayudante en la provincia para la justicia ecológica de la provincia de Filipinas en la Compañía de Jesús. Es también miembro del equipo de formación para la escolástica del Centro de Estudios de Loyola en las Filipinas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por estar aquí y por compartir tu testimonio sobre tu trabajo y tu compromiso. Buenas tardes a todos. Cuando me pidieron, bueno, estos días cuando me han preguntado de dónde soy y qué hago, siempre digo que yo hago trabajo de formación y ecología para la provincia y también para la conferencia, lo cual es cierto, pero he vuelto a las Filipinas en los últimos 2 años, pero 17 años, durante 17 años antes de este periodo fui misionario, así que puedo compartir ese testimonio y hablar más de ese trabajo, del trabajo como misionero, la historia de Camboya y mis reflexiones sobre la situación allí. El título de mi charla es este de aquí: Alienación y reconciliación en la primera semana, una historia de tierra, árboles y comunidad en Camboya. Así que quizá voy a tener un ojo puesto en los ejercicios espirituales y el otro en Camboya y a lo mejor un tercer ojo en la ecología. Esos tres elementos de forma conjunta. Esto es Angkor Wat. No sé si alguien ha estado en Angkor Wat, la foto que vemos en pantalla en Camboya. Bueno, simboliza al reino de Camboya y luego se lo muestro. Aparece incluso en la bandera. Mi presentación tiene 4 partes. Empezaré con el amor, una perspectiva más amplia, la desolación, la alineación de nosotros mismos, otros la creación, a Dios y luego la misericordia de Dios y el camino hacia el consuelo, la reconciliación con la creación. Para empezar, empezaremos con el amor. Y cuando empezamos con esta conversación sobre ecología, amor y familia, entonces nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver esta situación? Para que se ubiquen en Camboya, al inicio de mi historia. Estamos aquí, es aquí. No sé si estamos al otro lado del mundo, pero así se percibe cuando uno está allí. Somos vecinos de Vietnam, Tailandia y Laos. Bueno, Australia queda por aquí, la India por allá. Y esta es la bandera camboyana. Y es la única bandera que tiene una estructura construida como parte de su identidad en la bandera. Y la estructura que aparece es Angkor Wat. Es impresionante. En alguna parte leí, no sé si es correcto, pero es 4 veces la superficie del Vaticano. No lo sé, no sé si es cierto, pero es un monumento impresionante. Y quizá uno de los primeros sentimientos que yo experimenté al conocer Camboya, pues me vinieron por su belleza, la belleza y
la selva, el bosque. A mí antes me cautivaba más el mar. Mi implicación emocional pasaba por el mar antes de conocer Camboya. Pero ahí desarrollé un amor por los bosques. Y aquí vemos otro templo que está detrás de Angkor Wat, el Prom. Se construyó en 1186. Una vez se desplomó el imperio de Angkor Wat y quedó básicamente cubierto por el bosque, por la jungla. Y muchas partes del templo, es decir, los árboles crecieron encima del templo. Aquí tenemos una especie de higuera, pero mi árbol favorito, de hecho, bueno, allí desarrollé pues una preferencia por un árbol en Camboya y es este árbol de aquí, el chetil, Dipter carpus alatus en latín. Es alto, de unos 20-30 metros. Jamás lo había visto antes. Bueno, las Filipinas no, por ejemplo, en Manila, claro. Pero en Camboya estaban en los templos, en los bosques, y eran majestuosos, enormes, altísimos. Y bueno, pues me sentí atraído por su belleza y también un poco una implicación afectiva. Amor, amor es lo que sentí. Y es lo primero que quería decir aquí. No para guiar la conversación, pero primero para que, bueno, implicarnos con la belleza, la gratitud y el amor. Y en este segundo párrafo, porque en el Génesis, en el primer párrafo, llegamos a un momento en que se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y a menudo hacemos referencia a ello como que somos custodios, ¿no? Pero yo luego me alejé de esa custodia y más hacia el parentesco. Y es algo que necesitamos, sobre todo en el presente, poner el acento en la familia, en el parentesco con la creación, porque puede generar nuestra identidad básica, esa cercanía de relación con la creación, a lo mejor la definición primaria de quiénes somos en este mundo. Así que amor y parentesco. Lo que hicimos, por lo tanto, bueno, trabajábamos en un colegio para personas con discapacidad que provenían de la guerra, los Jemeres Rojos, hubo guerra civil durante muchos años y nuestro colegio era principalmente para ex soldados que habían quedado heridos en la guerra. Y juntos montamos un invernadero como un vivero de árboles, bueno, como primera implicación con el bosque. Y plantamos por todos lados, con las pagodas, en grandes espacios que estaban vacíos en el parque. Y con el tiempo conocimos a esta comunidad indígena, la Ku, de la Camboya norte y céntrica, pero no hicimos nada por su organización. No había ninguna iniciativa de una ONG o un gobierno que les conformara, eran una comunidad y su tarea, ellos asumían la protección de las tierras bajas, del bosque de baja altura más grande de Camboya Central. Nos asociamos con ellos, nos preguntaron si había ocurrido deforestación o por tala o por incendios forestales y esas fueron nuestras prioridades, pero siempre con la comunidad. Con lo cual, amor y parentesco. Ayer descubrí que yo entro por la puerta del Oikos y lo que viene ahora serán unos cuantos gráficos. Este es Antonio Guterres, que ya en 2018 habló del clima como una cuestión definitoria de nuestros tiempos. Y estamos ahora en un momento, en un punto de inflexión.
porque estamos enfrentando una amenaza existencial directa. No hay duda alguna sobre la urgencia de la crisis. Cuando leí esto, me sentí acongojado y también por la magnitud y por la urgencia de la cuestión. Y entonces di con otros gráficos. Aquí vemos un gráfico que, si no me equivoco, salió el mes pasado, en mayo. El eje del tiempo son 80 años y aquí vemos el cambio en la temperatura y aquí en el círculo rojo 1,5 grados, que es lo que dicen los científicos que no deberíamos de rebasar. Y toda línea vertical es un año de temperatura y cada punto es un día. Y vemos que cada año pues hay un aumento, y lo he puesto aquí el gráfico porque en los primeros 4 días hubo 4 días en febrero pasado que ya llegaron a los 2 grados. Y la trayectoria general pues me da ansiedad. Esto es del Guardian. Aquí se dice que se pusieron en contacto con 843 científicos, los que conforman el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, y 380 respondieron sobre el aumento de temperatura. El 1,5 está aquí, solo 6 científicos dijeron que podíamos quedarnos por debajo, pero más del 77% afirmaron que íbamos por el camino del 2,5 grados y más incluso, lo que a mí también me genera, bueno, me hace percibir la urgencia. Aquí hay uno que dice que se trata de la amenaza a la humanidad, la mayor amenaza que haya enfrentado la humanidad, etc. Esto lo pongo aquí porque en esta parte se dice que en este aumento continuo quizá exista un cambio cualitativo en el clima, ¿no? Que se esté dando, que ya esté sucediendo. Es decir, que no es un aumento gradual, sino que a lo mejor llegamos a un punto de inflexión que superaremos y no sé qué vendrá después. Pero claro, genera gran inquietud. Esto viene de Statu, unas palabras superlativas para mí, porque es la mayor amenaza, dice aquí, el desequilibrio en la relación con el medio ambiente. Es imposible optar solo por propuestas tecnológicas y hacen falta cambios radicales. En mi vida jesuita, me parece que nos gusta utilizar esta palabra, ¿no? Decimos que hacen falta cambios radicales, pero no recuerdo pasar por ningún cambio radical en mi vida. No recuerdo haber pasado por ninguno. Pero ahí está la palabra otra vez. Laudato Si habla de esas raíces en el paradigma tecnocrático y que no sabemos cómo utilizar el poder y que el antropocentrismo moderno está equivocado, y también la causa es el sistema socioeconómico moderno, que algunos han magnificado el efecto devastador. Aquí reunimos poder, el antropocentrismo y quizá todo ello dentro de un sistema de forma global. Sí, esto funciona así, pero a nivel local, si volvemos a Camboya, el poder, el antropocentrismo, el androcentrismo, el sistema de corrupción, de gobierno. Esto es lo que enfrentan ellos, la comunidad con la que nos hemos asociado, nos hemos aliado. Y a mí me ha impresionado cómo no cejan en el empeño. Hasta la fecha salen en patrullas al bosque, pasan días o una semana buscando actividades ilegales en el bosque. Aquí, por ejemplo, encontraron 3 sierras, 3 motosierras, y las confiscaron
de las personas que talaban de forma ilegal, de media, por cada 5 días que patrullan el bosque, consiguen 8 motosierras. El máximo han sido 16. Imagínense salir a patrullar el bosque durante 5 días y encontrar 15 o 16 motosierras. Bueno, las recogen, se la dan al Ministerio del Medio Ambiente y no saben muy bien qué se hace con esas motosierras. Me parece que las encuentran la semana siguiente, o eso dicen ellos. Y dicen, anda, la misma motosierra que la semana pasada. Y también esta situación de poder y centrismo no es algo positivo para los activistas. Aquí tenemos a Chut Buti, yo le conocí y éramos colegas, porque la comunidad de personas que trabajan en los bosques, bueno, no somos muchos y en las reuniones pues se ven las mismas caras siempre. Y él pues no se callaba, era muy valiente, un activista muy valiente que alzaba la voz contra el gobierno con gran valentía y le dispararon en 2012. Yo recuerdo exactamente dónde estaba cuando me llegó la noticia de su asesinato. Y cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo ecológico en Camboya, pues una de las características de mi trabajo es que es muy fácil meterse en problemas, muy fácil caer en el lado oscuro del gobierno. Les pasan muchas cosas a las personas que se dedican a este trabajo. Estaba yo reflexionando sobre esa desolación y pasé a la alienación a la luz de la magnitud de la situación global y también de todo lo que sucede en nuestros bosques. Quizá lo razonable sería actuar de forma decisiva, con intención. Es razonable, pero claro, la mayor parte de nuestro estilo de vida no se ve afectado, no cambia. Aquí hay 3 razones, pero hay más, ¿eh? La A es que pasan tantas cosas, tantísimas, en tantos lugares distintos, tantos problemas, que es imposible estar al corriente de todo. Y también la B es importante, porque por lo general no pensamos en su interconexión en cuanto a los sistemas. Si nos fijamos en la deforestación, solo nos dedicamos a ella. La sobrepesca, solo la sobrepesca. Pero no pensamos demasiado que hay otros problemas involucrados y relacionados. Y luego un poco la base cambiante, ¿no? Cuando entramos en una situación y vemos cómo se despliega, cómo comienza, nos da la sensación de que el cambio se ha dado en 10 años y no tenemos en cuenta lo que había sucedido en la generación anterior y en la anterior, porque las cosas ya venían cambiando y los puntos de partida son distintos y no somos conscientes de las raíces del sistema y de los cambios que hay. Y todo ello combinado con ciudades al alza, con sistemas económicos, políticos. Esto es una separación cada vez mayor entre nosotros y la creación y nos lleva a la alienación, y lo cual es fuente de desolación. Y la historia de Adán y Eva, sobre todo después de morder la fruta, y la respuesta a la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y si nos atrevemos a pensar en nosotros mismos como algo mayor a lo que teníamos que ser, lo que causa la expulsión del Edén, es una historia de alienación de nosotros mismos, de Dios, de la creación. Y esa historia es relevante para la situación actual.
de falta de pertenencia, de estar separados no solo de Dios, sino de la humanidad y de las comunidades naturales. La foto que aparece aquí es de Zach Bushi, un endocrinólogo, pero también estudia la salud del planeta y él tiene una explicación que llama fractales de la verdad. Un fractal es un término matemático que dice que las dimensiones a gran y pequeña escala son las mismas y nos dice que las células humanas, cuando están en el cuerpo, cuando la relación con otras células está en peligro, ese grupo de células se aísla, se ve alienada del resto y empieza su viaje hacia, hacia el cáncer, hacia un efecto maligno y pasan a ser células cancerígenas. Y él también se ha fijado en jóvenes que habían participado en asesinatos masivos, en tiroteos, en colegios, y al rascar un poco en su historia, halló que sus relaciones familiares, de amistad, pues brillaban por su ausencia y había un aislamiento, lo que facilita la radicalización. Y luego él pasa a nivel de la especie y cómo esa alienación y distancia de la creación también nos ha hecho más destructivos o no sabemos cómo tratar la creación. Una vez más vemos este tema de la alienación y el aislamiento. En Camboya, el sentido de alienación procede de la tierra también, principalmente porque hubo una guerra y gran parte de la guerra pasaba por las minas terrestres. Las distintas facciones plantaron minas terrestres y cuando terminó la guerra, las minas se quedaron allí. Nadie las extrajo, nadie sabía dónde estaban, no había mapa de minas. Con lo cual, la transición de esos soldados amputados por las minas, bueno, pasaron a los niños, porque a las mujeres y a los niños se les permitió moverse más y cada vez aparecían más niños mutilados, heridos por las minas terrestres. Con lo cual, es un poco lo contrario de la familiaridad, la atracción y el amor por la tierra. Generó miedo aquello y estableció distancia con la tierra. Y por último, para fijarnos en el consuelo, quizá esto es lo que es la reconciliación, un camino hacia el consuelo. Si la desolación es alienación, quizá el consuelo lo podemos encontrar en la reconciliación y en la congregación general. A principios de 2008 hay una llamada a la misión de justicia y reconciliación. En esas relaciones con Dios, entre nosotros y con la creación, yo también las veo en las preferencias universales apostólicas. La primera preferencia es la reconciliación con Dios y con nosotros mismos. Luego está la de la juventud y los marginados, que es la relación con los demás. Y luego está la de la casa común, que sería la reconciliación con la creación. Y luego esta palabra, conversión ecológica. A mí, yo esto lo veo como una manifestación de la reconciliación con la creación. Hasta donde yo sé, Juan Pablo II, me parece, fue quien pronunció esto en 2001, ante un público. Decía, la conversión ecológica ha hecho que la humanidad esté más sensibilizada sobre la catástrofe a la que va dirigida. Y el Papa Francisco también lo menciona en el párrafo 217. La
conversión ecológica es donde los efectos de nuestro encuentro con Jesús se hacen evidentes en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Las definiciones, para mí, bueno, yo necesitaba algo más concreto, alguna señal más concreta, y pensaba, ¿qué indicadores nos pueden decir que vamos por el camino de la conversión ecológica? Y quizás son estos 4 de aquí, que pueden ser indicativos. Cuando hacemos la transición o nos transformamos o pasamos a ver la creación como un sujeto en vez de un objeto o meros recursos naturales. Si es un sujeto, podemos tener una relación significativa. O cuando pasamos de la independencia a la interdependencia. Esto se dice a menudo. La interdependencia, para mí, a nivel biológico, es como la telaraña alimentaria, ¿no? Como todo tiene que ver, todo está relacionado. Incluso nuestra propia identidad se conforma a través de la interdependencia. También hay que poner el acento en lo comunitario, no tanto lo individual. Yo vengo de Asia y tengo esta caricatura de Occidente y creo que se pone el acento en mis derechos, ¿no? Y no tanto la comunidad indígena que pondría el acento en las obligaciones para con la comunidad. Y luego, de coger a dar, me da la sensación de que nuestra relación con la creación es extractiva, en la minería, la pesca, la deforestación. Hay que pasar al devolver, a dar. Hay que hacer esa transición hacia la ofrenda, dar sin la connotación de la inversión, no solo dar para recoger, un sentido de reciprocidad, porque hemos recibido muchísimo. En una conversación con Ramón Bautista, que es nuestro gurú espiritual de los ejercicios en la provincia de Filipinas, le pregunté por la conversión ecológica y me dijo, bueno, es una conversión espiritual y no se consigue la conversión si uno no se vacía uno mismo. Hay que cambiar de perspectiva, de valores, de estilo de vida, manera de querer y relacionarse. No es seguir igual, no es aplicar parches, pequeños cambios, sino que el antiguo estilo de vida hay que soltarlo, hay que entregarlo y dejar espacio para la intimidad de un nuevo paradigma. Se me da muy bien el control del tiempo. Me parece que esta es mi última diapositiva. Gracias. La reconciliación. Esta es una práctica que yo conocí en Camboya. Es la ordenación de los árboles. Y empezó en el norte de Tailandia. Es budista. Había un pequeño grupo de monjes, los monjes ecológicos que los llaman en el norte de Tailandia, y lo que hacen es rodear los árboles con sus hábitos color naranja, azafrán, y el objetivo final es la conservación para disuadir a los que se dedican a la tala, que pueden ser budistas también, porque a los monjes se les respeta muchísimo en las sociedades budistas y ven que los árboles son sagrados porque los monjes así lo han hecho y puede ser una disuasión para que no los talen. Esto empezó en el norte de Tailandia, como digo, y llegó a Camboya y lo acogimos con los brazos abiertos. Y a veces los monjes se vienen con nosotros a los bosques, a veces no, a veces hay oraciones budistas, animistas, a veces oraciones católicas, cristianas, pero es como bendecir la tierra, es como una sanación, es un acto de reconciliación. Nos reconciliamos con la tierra. Y terminaré con esta frase. Apareció en una conversación con una persona del pueblo Cuy y yo le pregunté, ¿por qué hacéis lo que hacéis? ¿Y qué es lo que os hace seguir adelante? Y obviamente no tiene que ver con el trabajo o con un proyecto. Es por el amor,
por el amor, por la comunidad, por esa familia, ese parentesco. Y me dijo, es que nosotros amamos al bosque tanto como nuestras propias vidas, con lo cual están dispuestos a sacrificar sus medios de subsistencia, su amor, por su vida, por aquello a lo que aman. Y aquí termino. Muchas gracias. So thank you very much, Gabriel, for your Gracias, Gabriel, por tus pensamientos y por el testimonio que has compartido con nosotros. Como hicimos antes, un minuto de silencio también ahora para reflexionar.